Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Espero que el siguiente video les sirva de mucho. Es la explicación del trabajo colaborativo de la adecuación de un terreno de Matemáticas 1 del Politécnico Gran Colombiano. Hemos querido aclarar punto por punto cada uno de los ítems del trabajo. Bueno, queremos adecuar el terreno, un terreno cualquiera que tiene unas dimensiones establecidas en el gráfico que se encuentra debajo del texto. La señorita Julieta Peña adquirió un terreno en el cual planea cultivar flores para exportar. Luego de revisar varias propuestas, decide establecer las diferentes secciones, como lo indica la siguiente figura. Cuenta con una sección para cultivar flores, sección verde claro, otra para las oficinas y el transporte de los productos, sección rosada y azul, y otra para el tratamiento de agua, sección café, y un solar, sección circular. Ahí se pueden apreciar todas las secciones del cultivo. Para el cultivo de flores se debe comprar fertilizante y diluirlo en agua para la irrigación. En los lados del cultivo que no colindan con alguna sección se le coloca cerca. Las demás secciones se deben adecuar para su uso, esto es construir paredes prefabricadas, laminar y colocar el techo. A continuación se especifican los precios. Aquí podemos apreciar los precios de cada uno de los elementos de la adecuación. El fertilizante premium para cultivar las flores tiene un costo de 12.990 pesos por litro y se debe usar 148 mililitros por cada 2 metros cuadrados que se vaya a irrigar. La cerca que se va a utilizar para la sección del cultivo tiene de una dimensión de 5 metros de largo por 2 metros de altura y cuesta 96.000 pesos cada una. Las separaciones del cultivo con otras secciones no necesitan cerca. En su lugar se utilizará paredes prefabricadas. Aquí hago la corrección. Bueno, una pared prefabricada tiene dimensiones de 5 metros de largo por 2 metros y medio de altura y cuesta 107.280 pesos cada una, a excepción del cultivo. En las demás secciones se utiliza pared. El laminado para los pisos de todas las secciones, a excepción del cultivo, cuesta 59.285 pesos cada una. Una caja alcanza para 2 metros cuadrados. La teja para cubrir todas las secciones, a excepción del cultivo, cuesta 367.900 cada unidad, con dimensiones establecidas de 4.6 metros de largo por 1 metro de ancho. Para realizar la adecuación del terreno es preciso conocer previamente ciertos conceptos geométricos, como lo son los perímetros y las áreas de figuras planas. Por ejemplo, el triángulo con base B y altura H y lados A adyacentes A y C, su perímetro es la suma de todos los lados. En este caso sería A más B más C, como se aprecia en la figura. Y la altura sería la base por la altura dividida entre 2. El área de un rectángulo es base por altura, que es B por A en este caso, y la suma de 2 veces la base más 2 veces la altura, como se logra apreciar aquí. Ese sería el perímetro. El cuadrado, el área también es base por altura, que en este caso la base y la altura son las mismas porque los lados son iguales, sería al cuadrado. Y el perímetro sería 4 veces cada lado, sería 4 por A, o la suma de los 4 lados, que en este caso es A. El círculo es 2πr el perímetro, o sea 2π por el radio, y el área sería pi por r cuadrado, o sea pi por el radio al cuadrado.
Con esos conceptos previos empezamos a delimitar el área para calcular qué tanto fertilizante se necesita para irrigar el cultivo. Delimitamos el área de interés, o sea, la línea roja, como se muestra en la figura. Las líneas azules delimitan el área que no va a ocuparse en el cultivo, y esas tienen un signo menos, como se alcanza a apreciar aquí. Toda el área cubierta por la parte roja es el área del cultivo, la cual se va a irrigar con el fertilizante. Teniendo en cuenta esto y los conceptos geométricos preestablecidos, calculamos el área del cultivo, que en este caso sería el área total menos el área del tratamiento de agua menos el área no sombreada, o sea, el área inferior derecha. En este caso, el área total sería el área del rectángulo como tal, todo el rectángulo, menos el área de tratamiento de agua, que sería el área sombreada o café, menos el área no sombreada, que sería esta. O sea, solamente nos quedaría el área del cultivo, o sea, la parte verde. ¿Cómo calculamos esa área? Simple. Multiplicamos las dimensiones de cada cuadrito por el número de cuadritos que ocupa el área. Primero calculamos el área total. El área total son el número de cuadros horizontales por el número de cuadros verticales. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Por el número de cuadros verticales sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Como cada cuadro tiene dimensiones de 1.9, sería 10 por 1.9 de largo por 10 por 1.9 de ancho. O sea, sería un cuadrado. Eso daría el área total. A esa área se le resta, a ese área se le resta el área de tratamiento de agua, el cual cubre en total 3 cuadros de base por 3 cuadros de altura. En este caso sería 1.9 por 3 más por 1.9 por 3. Eso daría el área cafés o el área de tratamiento de agua, menos el área que no está sombreada, que serían 1, 2, 3, 4, 5, 12 cuadros, porque estos dos están divididos por la mitad, o sea, haría un solo cuadro. 12 por la dimensión de cada cuadro, que sería 1.9 por 1.9, o dicho de otra forma, 1.9 al cuadrado, que sería el área de cada cuadro, multiplicado por los 12 cuadros. Eso daría un total de 361 menos 32.49 menos 43,32. Daría un área para fertilizar de 285,19 metros cuadrados. Para terminar, y por regla de 3 simple, sabemos que el fertilizante cubre 2 metros cuadrados por cada 148 milímetros que se rieguen. Entonces, como obtuvimos 285,19 metros cuadrados, entonces por regla de 3, 285 por 148 sobre 2 metros cuadrados daría un total de 21,10 litros. Ya, pero como no se pueden obtener valores decimales sino enteros, entonces se aproxima ese valor a 22 litros, porque los fertilizantes son vendidos en litros, o sea, una cantidad entera. En este caso, el costo de cada litro de fertilizante sería 12.990 multiplicado por los 22 litros que obtuvimos, daría 285.780. Ese es el costo del fertilizante requerido para irrigar el área del cultivo. Bueno, la cerca que se va a utilizar para la sección del cultivo tiene una dimensión de 5 metros de largo por 2 metros de altura y cuesta 96.000 pesos cada una. Tenga en cuenta que las separaciones del cultivo con las otras secciones no necesitan cerca. En su lugar
se utilizarán paredes prefabricadas. Primero miramos que el perímetro de las secciones ocupadas por cerca sean delimitadas. En este caso las delimitamos con líneas azules, como se alcanza a apreciar en la figura. Nótese que las líneas azules en todo el área de la adecuación van a estar ocupadas por la cerca. Ya. Teniendo en cuenta que cada cerca que se va a ocupar está en azul, entonces procedemos a delimitar el perímetro. Note que cada una de los cuadros ocupados por cerca mide 1.9. Entonces empezamos a contabilizar cuántos cuadros están ocupados por las líneas azules. Comenzamos por la parte superior y marcamos 1, 2, 3, 4 y 5 cuadros. Esos 5 cuadros los vamos a multiplicar por 1.9. Luego le sumamos el cuadro que está por debajo en la parte superior derecha. Sería 1 más estos dos diagonales, este 1 por 1.9, que es el siguiente término de la suma, y el tercer término de la suma representa los dos cuadros en diagonal, las dos líneas en diagonal, que serían esta y esta. ¿Cómo sacamos esas cantidades? Simplemente multiplicamos, completamos el triángulo rectángulo, o sea, este que está aquí con este lado adyacente y este lado opuesto. Para un triángulo rectángulo aplicamos teorema de Pitágoras, teniendo en cuenta que la base son 1.9 por 2 por la altura, que sería 1.9 por 2. Al sumarlas nos daría la diagonal, que ya está marcada aquí. Esa diagonal sería la raíz cuadrada del cuadrado de esas dos cantidades que ya establecimos. Bueno, aclarando ese punto, seguimos con la línea de la parte inferior derecha y contamos cuántos cuadros hay en esa línea. Sería 1, 2, 3, 4 y 5 cuadros, multiplicados por la dimensión de cada uno, que es 1.9. Se correspondería a la cuarta expresión en la suma del perímetro, ¿cierto? Ya. Luego procedemos a contar los últimos cuadros, que es en la parte inferior. En la parte inferior, ¿cuántos cuadros hay? En la parte inferior contamos los cuadros y correspondería a una suma de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 cuadros. Y correspondería al quinto término de la suma del perímetro, sería 8 por 1.9. Haciendo la sumatoria de todo eso nos daría un total de 41,47. Ese es el perímetro ocupado por la cerca. Considerando que cada cerca mide 5 metros, ocupa 5 metros de perímetro, no vamos a tener en cuenta la altura, sino el perímetro ocupado. Dividimos ese perímetro entre el perímetro ocupado por lo que mide cada cerca, que sería 5 metros. Nos daría un total de 8,29 cercas. Como las cercas se venden por individual, o sea, en valores enteros, entonces no podemos colocar 8,29, sino 9 cercas. Compraríamos 9 cercas que tendrían un costo aproximadamente de 9 por lo que vale cada cerca, que serían 96.000 pesos. 864.000 pesos es el costo para la adecuación de las cercas. Bueno, ahora procedemos a calcular el costo de la pared prefabricada.
Una pared prefabricada tiene dimensiones de 5 metros de largo por 2 metros y medio de altura y cuesta 107.280 pesos cada una, a excepción del cultivo. En las demás secciones se usa pared. ¿Ya? Entonces vamos a calcular cuáles son el perímetro ocupado por pared. ¿Qué hacemos? Lo que hacemos es separar cada una de las secciones ocupadas por pared para que se nos haga más fácil el cálculo. Primero sacamos el gráfico de la oficina y transporte. Véase la figura que se enumera el perímetro ocupado por los dos triángulos rectángulos. Vea la figura, los dos triángulos rectángulos, uno rosa y uno azul. ¿Cómo hacemos el cálculo del perímetro? Simple. Contamos los cuadros de los perímetros de abajo hacia arriba. Esto es 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 7 cuadros por 1.9, como se muestra en la primera, el término de la suma, más 1 por 1.9, que es el cuadro que divide los dos triángulos. Esa dimensión. Y ahí sería, nos faltarían las dos diagonales de los triángulos. Esas diagonales las calculamos con el teorema de Pitágoras, teniendo en cuenta que la primera diagonal de la diagonal de la parte superior sería igual al cuadrado del lado inferior más 2 veces el lado adyacente, en este caso este que está aquí y este que está aquí. Eso nos daría el valor de la diagonal esta. Luego hacemos lo mismo con el triángulo inferior, elevamos al cuadrado el cuadro superior, la dimensión superior, que es la que ya señalamos, más el cuadrado de la inferior derecha, que es esta que está aquí, nos daría esta diagonal y correspondería a la suma de 5 por 1.9 al cuadrado más 1 por 1.9 al cuadrado. Haciendo la sumatoria de todas esas cantidades nos daría 29.09. Y ya tendremos el perímetro de la primera parte de la adecuación de paredes. Luego viene la del tratamiento de agua. Note que solo hay que enumerar los dos espacios ocupados por las longitudes de los recuadros, es decir, todos los recuadros que están alrededor de la zona de tratamiento de agua son los que se van a enumerar, serían 12, y multiplicarlos por la dimensión de cada uno. Nos daría un total de 22.8. Continuamos con el solar. El perímetro delimitado con verde comprende el solar, el cual se halla con la fórmula del perímetro de 3/4 de círculo. ¿Qué quiere decir eso? Al mirar el gráfico del solar, nos damos cuenta que es un círculo que está dividido en 4 partes, pero de esas 4 partes hay solo 3 que están comprendidas en el solar. O sea, eso sería un 3/4 de círculo. Para calcular el perímetro ocupado, que en este caso está señalado en verde, sumamos primero las dos dimensiones que son esta y esta, más esta y esta. En este caso serían 4 cuadros de 1.9, que es el primer término de la suma, más la fórmula del perímetro de un círculo, que es 2pi por r. La voy a dividir entre 4 y multiplicarla por 3. En este caso 3/4 del perímetro de una circunferencia como tal, que es lo que aparece en esta expresión. Que ustedes ven aquí. Al sumar esas dos,
dado que el radio es 2 por 1.9, si se dan cuenta que el radio es la distancia que hay del centro a la periferia, se ocupa 2 cuadros, sería 2 por 1.9. Es como si sacara el perímetro total y lo multiplicara por 3 cuartos, porque es lo que representa el solar. Me daría un total de 25,5. Al hacer la sumatoria de todos los perímetros del solar, del tratamiento de aguas y de oficinas y transportes, me daría un total de 77,39 metros. Ese es el perímetro ocupado. Al dividirlo entre 5, que es lo que cubre cada pared, me daría 15,48, que se aproxima a 16 paredes prefabricadas. El costo sería el producto de 16 por 107,280, que sería el valor de cada pared. El costo daría un total de 1.716.480. Para el laminado de los pisos se tiene en cuenta el valor de cada caja. La caja vale 59.285 y una caja alcanza para 2 metros cuadrados. Ya eso se estableció. Lo que se hace es, se dividen las secciones ocupadas por el laminado, que en este caso serían las que no son el cultivo, y se procede a calcular el área ocupada por cada uno de los pisos, igual que en la sección anterior. Primero empezamos con la oficina y transporte, que es la sección número 1, calculando el área de los dos triángulos, que en este caso sería 5 por 1.9 por 1 por 1.9, que es 5, que son los números de cuadros ocupados por la base del primer triángulo: 1, 2, 3, 4 y 5, y 1.9, que sería la base de este triángulo rosa, ¿cierto? Entonces daría el área de este triángulo rosa más el área del otro triángulo, que sería 1 y 2 por 1.9 por 1.9. Como el área de un triángulo es base por altura sobre 2, entonces, teniendo eso en cuenta, entonces sería 5 por 1.9 entre 2 por 1 por 1.9 entre 2, más 1.9 por 2 por 1.9 entre 2. Sería el área, esta área es el área del triángulo rosa, y este área es el área del triángulo azul. Al hacer la sumatoria me da 12,63 metros cuadrados, el área de los dos triángulos, o de la zona 1. Para el tratamiento de aguas, que es la sección enumerada con el número 2, lo que hago es multiplicar los cuadros ocupados en la parte horizontal por los cuadros ocupados en la parte vertical. Se ve claramente que son 3 abajo por 3 arriba. Por las dimensiones de cada uno, que es 1.9, me daría 32,49 el área de tratamiento de agua. Y el solar, que sería, ya lo había dicho, el 3/4 de círculo multiplicado por el área del círculo, que sería pi por r cuadrado. En este caso el radio es 2 por 1.9, como ya lo habíamos dicho, y se calcula y da 34,02. Esas tres áreas se suman en consecutivo y dan 79,14. Esa área total es la que se va a tomar de referencia para calcular el número de cajas y el costo para los pisos. Teniendo en cuenta que una caja cubre 2 metros cuadrados, entonces, ¿cuánto cubrirían 79,14 metros cuadrados? ¿O cuántas cajas alcanzarían para cubrir eso? Por regla de 3 simple, se sabe que el número de cajas es igual a 79,14 por una caja sobre 2 metros cuadrados. Daría un
un total aproximado de 40 cajas. Como cada caja vale 59.285, entonces el costo de la adecuación del laminado estaría en 2.371.400. ¿Ya? Asimismo, para calcular la adecuación de las tejas y teniendo en cuenta el precio y las dimensiones, tenemos que el área por unidad de dimensión sería 4,6 por 1 metro. Eso sería el área que ocupa una unidad de teja, o sea 4,6 metros cuadrados. Como el área total para cubrir es la misma de los pisos, no es necesario calcularla de nuevo, simplemente tomar el área que ya calculamos para el laminado y colocarla aquí, que es la misma que nos dio en el laminado, 79,14. Pero ahora una teja cubre 4,6 metros cuadrados. Entonces, ¿cuánto cubrirían? 79,14. ¿Cuántas tejas saldrían? Haciendo regla de 3 simple, nos queda 17,20, o sea 18 tejas. Multiplicados por el costo, eso tendría un valor de 6.622.200. Sería el costo por la adecuación del techo. Entonces, la última pregunta es: ¿cuántos litros de agua son necesarios para irrigar el fertilizante en toda la área del cultivo? Nos dan como referencia que cada 610 mililitros de fertilizante se deben diluir en 0,18 litros de agua, haciendo una regla de 3, considerando que 610 mililitros se pueden diluir en 0,8 litros de agua. Tenemos en cuenta que el volumen de fertilizante que necesitamos, calculado al principio, es de 22.000 mililitros, o sea 22 litros, que nos calculamos al principio. Hacemos la regla de 3, o sea, ¿cuántos litros de agua se necesitan para irrigar 22.000 mililitros de fertilizante? Entonces se necesitan 0,8 multiplicado por 22.000 sobre 610 y nos da un total de 28,85 litros de agua, que son los que se necesitan para irrigar todo el fertilizante en el cultivo. Después de hacer todos los cálculos pertinentes, hacemos una tabla donde colocamos todo el costo de la total de la adecuación, sumando cada uno de las adecuaciones hechas. Nótese que cada uno de los valores están al frente de cada una de las fertilizantes, cercas, paredes, pisos y tejas. Al hacer la sumatoria, obtenemos un costo total para la adecuación del terreno de 11.859.860 pesos. Y aquí concluye la explicación sobre la adecuación del terreno. Espero que hayan entendido. Cualquier duda, dejen sus comentarios.